Muy buenos días amigos y hermanos, el día de hoy tendremos el repaso de la lección número 8 para el lunes 17 de agosto, titulada ¿Cómo trataba Jesús a las personas? El objetivo de Jesús era extraer lo mejor de las personas, incluso cuando las circunstancias eran inusualmente desafiantes. Él respondía de buena manera. El Evangelio de Lucas registra que todos estaban maravillados de la palabra de gracia que salían de su boca. Lucas 4:22. Y el Evangelio de Juan agrega que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, según Juan 1:17. Su acercamiento a la gente era desarmador. Sus amables palabras tocaban un acorde sensible en sus corazones. Busquemos en la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 8 versículos 5 al 10 lo siguiente. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico y gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve, y va, y al otro, ven, y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló, y dijo a los que le seguían: De cierto os digo, que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Marcos 12:34 dice lo siguiente. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: No estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Analiza la siguiente pregunta. ¿Qué palabras llenas de esperanza habló Jesús a dos personas inusuales, un centurión romano y un escriba judío? La declaración de Jesús a un comandante militar romano fue revolucionaria. Piensa en cómo se debió haber sentido ese oficial del ejército cuando Jesús afirmó que no había encontrado este grado de fe ni siquiera en Israel. Piensa también en los pensamientos del escriba judío cuando Jesús dijo: No estás lejos del reino de Dios. Jesús tenía la capacidad de obtener lo mejor de las personas. Hay pocas cosas más eficaces que un cumplido para abrir los corazones del Evangelio. Busca lo bueno en las personas que están a tu alrededor y hazles saber que las aprecias. Busca en la palabra de Dios los siguientes textos y compara. ¿Qué principios vitales nos enseñan estos textos sobre compartir nuestra fe con los demás y sobre nuestra relación con ellos? Isaías 42:3 dice lo siguiente. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Colosenses 4, 5 y 6 dice lo siguiente. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestras palabras siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Efesios 4:15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Cuando nuestras palabras son alentadoras y llenas de gracia, tienen una influencia positiva sobre la vida de los demás. Las palabras proféticas de Isaías revelan que Jesús no quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare. En otras palabras, Jesús fue tan compasivo que tuvo cuidado de no herir innecesariamente a alguien que acababa de llegar a la fe, ni apagar aún las brasas más pequeñas de fe en sus corazones. ¿Por qué la forma en que decimos algo es tan importante o incluso más importante que lo que decimos? ¿Cómo reaccionas a esta afirmación? ¿La verdad es verdad y la gente debe tomarla o dejarla? ¿Qué tiene de malo esta afirmación verdadera? Analiza en casa estas preguntas. Comentario adicional por la hermana Elena de White. A pesar del formalismo de los judíos, este oficial romano estaba convencido de que tenía una religión superior a la suya. Ya había derribado las vallas del prejuicio y oído nacionales que separaban a los conquistadores de los conquistados. Había manifestado respeto por el servicio de Dios y demostrado bondad a los judíos, adoradores de Dios.
En la enseñanza de Cristo, según le había sido explicada, hallaba lo que satisfacía la necesidad del alma. Todo lo que había de espiritual en él respondía a las palabras del Salvador. Le dijo a Jesús: como represento al poder de Roma y mis soldados reconocen mi autoridad como suprema, así tú representas el poder de Dios infinito y todas las cosas creadas obedecen tu palabra. Puedes ordenar a la enfermedad que se aleje y te obedecerá. Puedes llamar a tus mensajeros celestiales y ellos impartirán virtud sanadora. Pronuncia tan solo la palabra y mi siervo sanará. Lo cual, oyendo Jesús, se maravilló de él, y vuelto dijo a la gente que le seguían: os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. El deseado de toda la gente, página 282-283. El escriba que había interrogado a Jesús estaba bien instruido en la ley y se asombró de sus palabras. No esperaba que se manifestara a un conocimiento tan profundo y cabal de las Escrituras. Obtuvo una visión más amplia de los principios básicos de los preceptos sagrados. Delante de los sacerdotes y gobernantes congregados, reconoció honradamente que Cristo había dado la debida interpretación a la ley diciendo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él, y que amarle de todo corazón y de todo entendimiento y de toda alma y de todas las fuerzas y amar al prójimo como a sí mismo, más es que todos los holocaustos y sacrificio. La sabiduría de la respuesta de Cristo había convencido al escriba. Sabía que la religión judía consistía en ceremonias extremas más bien que en piedad interna. Sentía en cierta medida la inutilidad de las ofrendas ceremoniales y del derramamiento de sangre para la expiación del pecado si no iba acompañada de fe. El amor y la obediencia a Dios, la consideración abnegada para el hombre, le parecían de más valor que todos estos ritos. La disposición de este hombre a reconocer la corrección del raciocinio de Cristo y su respuesta decidida y pronta delante de la gente manifestaban un espíritu completamente diferente del de los sacerdotes y gobernantes. El corazón de Jesús se compadeció del honrado escriba que se había atrevido a afrontar el ceño de los sacerdotes y las amenazas de los gobernantes al expresar las convicciones de su corazón. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dice: no estás lejos del reino de Dios. El deseado de toda la gente, página 560. Te invitamos a que diariamente puedas escuchar las lecciones de Escuela Sabática para el tercer trimestre del 2020. Recuerda, mi amigo y hermano, suscribirte y compartir con otros la esperanza de Cristo Jesús. A&R Canal, Canal de Esperanza.